Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Vamos a saludar a uno de nuestros más queridos colaboradores, un prominentísimo abogado que también fue fiscal y que hoy en día es abogado de defensa en práctica privada, pero un experto en ley constitucional. Se trata del doctor Nelson Rodríguez Varela. Ustedes lo conocen ampliamente, tanto acá como en otros programas de nuestra emisora. Bienvenido, doctor, encantado en saludarle. Agustín y Carlos le damos la bienvenida. Nosotros no estamos en este momento en los estudios, pero es un placer siempre recibirle en el programa. Gracias, Carlos, y gracias, Agustín. Siempre es un gusto estar con ustedes. El placer es mío. Muchas gracias. Doctor, están a punto de cumplirse, si no es hoy, es mañana, los primeros 100 días del gobierno de Donald Trump. Y ha sido un gobierno que ha generado una enorme cantidad de órdenes ejecutivas, pero que a su vez esas órdenes ejecutivas han sido retadas, muchas de ellas, por la oposición en los tribunales federales. Algunas inclusive han terminado carenando en el Tribunal Supremo de la Nación. ¿Cómo ve usted todo ese proceso? ¿Cómo lo evaluaría así en una macro perspectiva? Bueno, yo veo un presidente que le hizo un montón de promesas al pueblo, como es usual. Muchas veces vemos candidatos a oficina electa en los diferentes niveles de nuestro gobierno estatal, federal, condal, local, etcétera, haciendo muchas promesas, y después uno se pregunta, bueno, ¿y todas estas promesas que hicieron? ¿Y qué es lo que pasó con esto? ¿Qué es lo que pasó con aquello? Realmente ese no es el problema con Trump. Si Trump realmente lo que ha sido es lo más transparente posible, ha prometido un montón de cosas y se ha puesto a trabajar. Principalmente vemos que el presidente ha tratado de cumplir todas sus promesas, y una de las cosas que a veces no nos gusta es la forma en la que lo ha hecho. Algunos piensan que lo ha hecho de una manera muy rápida, otros piensan que ha tratado de abarcar mucho, otras son cosas que a lo mejor no deberían de tener la prioridad que se les está dando, pero al final estamos viendo que él está tratando de llevar a cabo muchas de las promesas que hizo. La primera es la frontera, y con respecto a la frontera yo creo que hay que darle un grado de A. Ese hombre ha frenado la inmigración ilegal y descontrolada fomentada por nuestra previa administración, que ha resultado en toda una cantidad de problemas que se han tenido que resolver. El problema de la delincuencia, el problema de las pandillas mandadas aquí por regímenes que son enemigos de los Estados Unidos. Recientemente salió un reporte del FBI donde se habla acerca del nexo que existe entre el gobierno de Maduro y la dictadura de Maduro en Venezuela, y el uso de la pandilla Tren de Aragua para desestabilizar los Estados Unidos. Y eso le da una credibilidad enorme a lo que el presidente siempre ha dicho, de que esto es una invasión. Las guerras hoy en día no necesariamente se le pelean con tropas y con tanques y con cohetes. A los Estados Unidos le ha tocado pelear una guerra a través de la frontera propiciada por nuestros enemigos como Maduro y Castro y Ortega y toda esa cantidad de regímenes delincuenciales, de regímenes corruptos, que inclusive no se podrían considerar ni siquiera gobiernos, de formas que no son convencionales. Han mandado pandillas para acá el Tren de Aragua, han mandado para acá el MS-13 y han hecho un trabajo de desestabilizar esta nación, de fomentar una pelea contra nuestros policías, contra nuestras instituciones, contra nuestro gobierno. Y al presidente de los Estados Unidos con respecto a la frontera hay que darle una A. También yo creo que hay que darle una A con sus esfuerzos de deportar todos estos integrantes de las pandillas delincuenciales. Yo creo que todo el mundo estaba de acuerdo, y hablamos muchas veces, de deportar a los delincuentes a como dé lugar. Y yo creo que eso es una buena táctica. Yo creo que queremos deportar a todas estas personas que han venido a los Estados Unidos a crear discordia, a violar las leyes, a buscar cómo hacer nuestro gobierno menos efectivo, a raptar, a matar, a traficar fentanilo, a traficar personas, a comprometer personas menores de edad a la prostitución. Y ahí hemos visto todas las pancartas que se pusieron en la Casa Blanca, fuera de la Casa Blanca, con nombre y apellido. Es interesante ver cómo también han tomado rumbo hacia liberarnos de esa plaga. Pero entonces tenemos que, no importa lo que el presidente haga,
recibe un grado de oposición, a cualquier cosa que haga. Hay una clase de odio hacia el presidente Trump, hay una fijación con todo lo que el presidente Trump está tratando de hacer, que aunque queremos que eliminar a los delincuentes y a las pandillas, tenemos siempre personas que van a presentar demandas, que van a tratar de efectuar que esa directiva no se cumpla, o que se demore en cumplirse, o que se establezcan reglas especiales para cumplir con la deportación de esos delincuentes. Y las cortes realmente hasta este momento no se han pronunciado del todo. Acuérdate que lo que vemos son realmente algunos temas de órdenes cautelares muy preliminares, donde todavía muchos de los puntos importantes no se han decidido, donde todavía tenemos una corte en un caso con respecto al caso de Abrego, donde la Corte Suprema dicta que tienen que facilitar, pero ahora hay que decidir qué cosa es facilitar. Mucha gente piensa que tienen que tratar de hacer todo lo posible, diplomáticamente, inmigratoriamente. Los demócratas piensan que llegan allí a coger plataforma y a empezar a decir y a criticar a esta administración sin ofrecer absolutamente ni una sola solución a los problemas que estamos viendo. Así que es una guerra campal contra el presidente en la prensa, en la calle, los congresistas demócratas que se han resignado simplemente a oponerse a todo lo que quiera Trump, sin reconocer que han sido electos por el pueblo para que hagan el trabajo del pueblo en el Congreso, y se han dedicado a hacer una pelea campal, sin escuchar, sin hacer ningún tipo de sugerencia. Contra esas son las cosas que está luchando el presidente Trump, y con respecto a todo eso hay que darle también una A. Con respecto a las universidades, estamos hablando de que estas son universidades importantes, Harvard, Columbia, centros de educación importantes, que están educando, resulta que a nuestros enemigos, están educando y preparando para que peleen contra los Estados Unidos todas estas ideas, con ideas que no son ideas democráticas. Estamos hablando de personas que no tienen los mejores intereses del gobierno de los Estados Unidos, pero sin embargo estas instituciones reciben beneficios del IRS, beneficios fiscales, beneficios en términos de clasificaciones donde no tienen que pagar casi impuestos, pero sí se dedican a hacer contribuciones a los extremistas demócratas y liberales para lograr desestabilizar esta nación igual, donde se habla del antisemitismo porque empiezan a demostrarse violentamente con los judíos. Resulta que la universidad lo permite y tiene que ir ahí el gobierno federal a tratar de resolver esos problemas. Con respecto a eso también hay que darle una A. Con respecto a tratar de resolver muchos de los problemas que tenemos hoy en día, en estos 100 primeros días, con la eficiencia del gobierno, el mal gasto del gobierno, el uso de nuestro dinero de los contribuyentes para lograr objetivos que no fueron prescritos por el gobierno de los Estados Unidos y por las legislaciones que se llevaron a cabo, ahí también tenemos que darle una buena muestra al presidente, obviamente siempre enfrentándose con aquellos que hablan acerca de que no tiene la autoridad, de que aquello no tiene, que no puede hacerlo, que no puede hacer aquello, y eventualmente lo que yo esperaría para resolver muchos de estos problemas que vemos en órdenes preliminares de muchos de los jueces con respecto a estos casos, es que la Corte Suprema eventualmente empuje para que se resuelvan estos casos en las cortes inferiores, para que esos casos sean apelados si tienen que ser apelados, y que finalmente la Corte Suprema determine cuál es el poder ejecutivo y qué es lo que los jueces pueden hacer para parar ese poder ejecutivo o para legislar cuestiones que tienen que ver con los chequeos y balances de ese poder ejecutivo. Hasta que eso suceda, no vamos a poder realmente resolver esta avalancha de casos que siguen interfiriendo con la habilidad del presidente de llevar a cabo su agenda. Claramente van a haber problemas. Claramente el presidente no está correcto en todo. Claramente valgan críticas constructivas y no necesariamente lo que está haciendo Bernie Sanders y Ocasio-Cortez por todas partes, tratando de insultar al presidente, tratando de buscar una negatividad sin ofrecer ninguna opción, ninguna opinión para resolver ningún problema, solamente crítica tan crítica. Y eso es lo que realmente está interfiriendo con el poder ejecutivo. Estos casos que se están presentando, estos jueces activistas que permiten que personas que están siendo buscadas por el gobierno federal por estar ilegalmente en este país y cometer crímenes sean escoltados fuera de la corte o permitan que salgan para que no sean arrestados, así obstruyendo la función de nuestro departamento de Homeland Security y el departamento de Inmigración. Eso es un asco lo que estamos viendo. Tiene que haber una política fuerte
del Departamento de Justicia contra estas personas que están obstruyendo. Nadie dice que tienes que ayudar y no van a tener que poder ayudar, y no le puedes cortar los fondos federales porque no quieren los estados ayudar la función del gobierno federal, y eso lo entiendo. Cuando Abbott trató de sellar el área de Texas instalando unas vallas marítimas, los mandaron a quitarlo. ¿Por qué? Porque no tiene esa habilidad, eso le pertenece al gobierno federal. Pues tú tienes que dejar que el gobierno federal haga su trabajo, y en este caso muchos de los gobiernos y de las ciudades santuario no están permitiendo que se haga ese trabajo, y eso tiene que terminar. Y con respecto a esos esfuerzos en las cortes, son importantes. Y si es un juez, es un juez, y si es un policía de un condado, pues es un policía de un condado, o una persona escondiendo inmigrantes ilegales que están siendo buscados por las autoridades. Usted tiene que cumplir la ley, como dicen los demócratas. Nadie está por encima de la ley. Pero todo es una retórica, todo es una influencia para tratar de frenar lo que el presidente quiere hacer, y obviamente hay cuestiones legales que se tienen que resolver. La Corte Suprema tiene que pronunciarse. Estas cortes inferiores tienen que decidir estos casos y parar de demorar la administración de justicia emitiendo esas órdenes cautelares preliminares que no hacen más que frenar el progreso de la administración y no permitir que siga adelante en lo que se tarda la disposición del caso. Tienen que proceder con velocidad. Son tiempos extremos, tiempos importantes, problemas que tiene este país, y yo le daría al presidente un buen review con respecto a lo que está tratando de hacer, obviamente bajo circunstancias extremadamente complicadas, y entendiendo que van a cometerse errores, y esas son cosas que van a pasar si no se hubieran creado estos problemas que existen hoy en día a consecuencia de esa inmigración descontrolada, el mal gasto del dinero de los contribuyentes, no estuviéramos en una posición tan difícil. De verdad que estoy haciendo una evaluación de lo que usted acaba de decir, y si yo fuera el representante legal de ese alumno al cual usted acaba de describir, yo lo llevaría de vacaciones al parque que me pidiera, porque ha sacado A en todos los aspectos que usted le ha dado en la revisión. Doctor, me voy a ir a uno de los puntos que usted tocó, porque lo veníamos diciendo desde hace rato. Usted acaba de hablar de ese informe del FBI que de alguna manera confirma que el tema de las pandillas que se han venido a los Estados Unidos no es un tema que aleatoriamente andaban recorriendo países y dijeron vamos a meternos en esta caravana y nos metemos por la frontera sur. Esto es un plan coordinado que socava la seguridad de nuestra nación, y haber cerrado las fronteras y haber atrapado y seguir atrapando a estos delincuentes y mandarlos a una cárcel en El Salvador o deportarlos a su país de origen no es otra cosa que la seguridad. Entonces uno no entiende por qué, si de alguna manera se cometió un error o algún exceso y dentro de 300 personas se colaron 2, 3 o 5 personas que nada tenían que ver, ¿por qué no se colabora en la extracción de esas personas y lo que se hace es bloquear una acción que lo que hace es garantizar la seguridad de los Estados Unidos? Eso se llama, en lenguaje vulgo y llano, sabotaje. Claro, y yo creo que esta determinación del FBI no sucede por casualidad. Ahora vamos a ver un enfrentamiento entre el uso de esta administración de la ley de enemigos extranjeros, en cuanto a que esa ley la está utilizando el Poder Ejecutivo para deportar personas que han invadido los Estados Unidos para desestabilizar esta nación, a consecuencia de haber sido organizados y mandados por gobiernos extranjeros que son enemigos de los Estados Unidos. Y eso es un tema fundamental, no necesariamente para el caso de Abrego en este momento o para otros casos, pero la determinación de la Corte Inferior de que el uso de esa ley de enemigos extranjeros no es una ley que el presidente puede invocar si no es en tiempo de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno de los Estados Unidos y esta administración en particular está tomando en cuenta el uso de esa ley porque considera y ahora puede demostrar a través de la determinación del FBI en el reporte que eximió la semana pasada, de que en efecto estas pandillas están aquí porque han sido mandadas por estos gobiernos. El tren de Aragua está en los Estados Unidos porque lo mandó Maduro y se acabó. Eso es fácil porque aquí nunca habíamos tenido estos problemas con el tren de Aragua hasta que se abrió la frontera y empezaron a venir para acá. ¿Quién va a pensar que tú vas a abrir la frontera de los Estados Unidos, el país más importante y más fuerte del mundo, y que nuestros enemigos no se van a aprovechar? Y fue exactamente lo que hicieron, porque tanto Maduro como Castro, como Ortega, como todos ellos han estado esperando por ese momento, han estado buscando la desestabilización de nuestro sistema inmigratorio por
por mucho tiempo. Y eso es una página del libro de acciones de Fidel Castro. El gobierno de Cuba es el que primeramente utiliza la inmigración como arma contra los Estados Unidos. Y todos nuestros enemigos en este hemisferio han tomado una página de ese playbook para tomar decisiones que utilizan invasiones por pandillas y por personas a desestabilizar a los Estados Unidos como arma, como guerra. Claro que Maduro no le puede declarar una guerra convencional a los Estados Unidos, ni tampoco vamos a esperar que nos invadan desde México, ni tampoco vamos a esperar que Cuba desembarque soldados en los Estados Unidos para pelear. No. Te mandan toda la delincuencia para acá. Te mandan para acá todas las personas con instrucciones de qué es lo que tienen que hacer cuando lleguen aquí. Obviamente esto es un esfuerzo coordinado en estados inclusive santuarios, como vemos Colorado, como vemos Nueva York, como vemos todos estos lugares que están llenos de ellos, donde más fácilmente se pueden esconder. Eso es un descaro total para la población y las buenas personas que cumplen las leyes en esos estados que los hayan sometido a ese tipo de invasión, pero es una invasión, es una guerra no declarada, pero es una guerra surrepticia, no con soldados, sino con pandillas que ellos mismos crean, instruyan y manejan. Ese es el resultado de lo que ha determinado el FBI, y eso es lo que tienen que escuchar los jueces, y por esa razón es que tienen que permitir que el presidente utilice la ley de enemigos extranjeros para buscar, encontrar, encarcelar y deportar a todos estos elementos que son inclusive parte de las administraciones de nuestros enemigos, de nuestros países que tienen liderazgo que lo que están es buscando la desestabilización de los Estados Unidos. Y eso es un punto también para esta administración, gracias al director Kash Patel por haber hecho esta investigación, y esto se ha cuantificado de una manera supremamente fuerte, va a ser utilizado en las cortes para demostrar que el uso de esa ley es autorizado, y es lo que tiene que hacer el gobierno de los Estados Unidos. Siempre se critica que la ley tiene que evolucionar, esta ley también entonces tiene que evolucionar. No podemos tomar posiciones estrictas y después decir esas posiciones estrictas no son las necesarias. En este momento eso es lo que hace falta, y yo veo exactamente lo que estás diciendo, Carlos. Eso es una falta de respeto con el pueblo de los Estados Unidos y tiene que parar. Doctor, la ley bancaria que se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos después de la crisis bancaria del 2008, propulsada por un representante y un senador demócrata, Christopher Dodd y Barney Frank, esa ley establece penas serias de cárcel para toda persona que obtenga una hipoteca de manera fraudulenta. Ahora resulta que se ha descubierto que la fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, obtuvo una hipoteca fraudulenta para obtener mejor interés, y cometió ese delito en 2 ocasiones. En una, para una casa residencial en el estado de Virginia, que por cierto, ella tiene que residir en el estado de Nueva York, porque es la fiscal general de Nueva York y ganó una elección como tal, pero tiene una residencia que dice ser o dijo ser en su momento su residencia primaria en el estado de Virginia, y puso en la aplicación a un señor al cual identificó como su marido, pero que en realidad es su papá, para la obtención de una hipoteca con mejores intereses, porque la ley establecía que cuando usted tiene una hipoteca para la casa que usted vive, el homestead, la residencia principal, pues el interés es mejor que si usted tiene la casa para alquiler. Eso por un lado. Y por otro lado, ella tiene un edificio de apartamentos en la ciudad de Nueva York, donde si el edificio tiene de 5 unidades para arriba, se paga un interés más alto, pero si el edificio tiene nada más que 1, 2, 3 o 4 apartamentos, el interés es más pequeño. Ella dijo que el edificio tenía 4 apartamentos cuando en realidad tiene 5, y por lo tanto obtuvo un interés preferencial. ¿Se debe proceder contra esta mujer con la misma fuerza implacable con que ella procesó a Donald Trump? Yo creo que no solamente con la misma fuerza implacable, yo creo que se están demorando mucho, a no ser que estén armando el caso ya, porque no se trata de una persona que alegadamente haya hecho lo mismo que se le alegaba al presidente Donald Trump. Se está hablando de la fiscal que lo encausó, la fiscal que descaradamente, cometiendo crímenes ella misma,
que tienen que ver con la falta de credibilidad y con las mentiras que dice, ha llevado a cabo cometer unas violaciones de índole criminal. Pero también, por ejemplo, sabemos de qué se trata ella realmente, porque ella también ha tenido otros problemas donde ha mentido, donde le han quitado la potestad de poder seguir con el caso. Su oficina ha sido descalificada de ciertos casos debido a esa conducta. Así que eso demuestra la hipocresía que estaba envuelta en lo que se buscaba cualquier tipo de caso contra el expresidente Donald Trump en aquel momento, y lo último que ellos pensaban es que con todos esos esfuerzos el presidente Donald Trump volvería a convertirse en el presidente de esta nación, volvería a poder nombrar al secretario de Justicia, podría nombrar también al secretario de Estado y a otros fiscales alrededor de la nación que podrían hacer un trabajo de hacer cumplir la ley ecuánimamente. Justicia para todos. Todo el mundo está debajo de la ley. El lema de los demócratas en aquel tiempo, de los demócratas liberales, es el lema de los demócratas liberales hoy en día, y es lo que le aplicaría a esta fiscal. No hay nada peor que un fiscal que abuse de la justicia, porque un fiscal tiene poderes enormes, enormes. Cuando tú eres fiscal, tú puedes firmar cargos contra personas, puedes generar acusaciones, puedes generar investigaciones, puedes emitir órdenes de comparecencia frente a un gran jurado, puedes empanelar un gran jurado. Tienes un poder enorme de tú hacer cumplir las leyes. Cuando ese poder se corrompe para propósitos personales o propósitos políticos, es realmente lo peor que puede pasar. Y yo no creo que haya muchos Donald Trump que pueden sustentar ese tipo de ataque en manos de una persona o una entidad tan poderosa como la Fiscalía de Nueva York. Pero francamente eso constituye una del imbalance tan fuerte que existe en la administración justa de la justicia en los tiempos de la administración Joe Biden. Hemos visto que no solamente ella, sino que el hijo del expresidente Joe Biden tiene la libertad y tiene la habilidad de participar en un esquema corrupto de lograr beneficios vendiendo influencias en Ucrania sin ser absolutamente nadie para poder hacerlo, sin ninguna calificación como científico o como persona que sepa algo de eso, simplemente vendiendo las influencias de su padre cuando era vicepresidente de los Estados Unidos. El Congreso se ocupó de empanelar un comité para revisar estas cosas, se emitieron supinas, se probaron que los dineros los mandaron, se probaron ese tráfico de influencia y no ha pasado absolutamente nada. Y eso solamente sucede cuando la justicia se corrompe en manos de personas que tienen agendas que no tienen nada que ver con el compromiso de la justicia. Hoy ella y mañana otro. Es uno de los problemas grandes que hubo durante la administración de Joe Biden y fue el afán de tratar de perseguir al presidente Donald Trump y viviendo en casas de cristal, y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Si vives en la casa de cristal, no tires piedras. Cuando estábamos en la fase final, o los últimos 2 años de la presidencia de Biden, y ya se comentaba la posibilidad de que Trump regresara a la arena política, y se especulaba de un segundo periodo presidencial de Trump, porque ya Biden se veía bastante debilitado en las encuestas, muchos nos preguntamos si sería factible limpiar el pantano. Ese pantano que Trump anunció que iba a drenar y a limpiar cuando se postuló para la primera presidencia, pero que no llegó a poder hacerlo. Y nos preguntábamos, ¿será posible? ¿Será factible? Porque el pantano estaba bastante profundo y bastante contaminado. Departamento de Justicia, Agencia Central de Inteligencia, Buró Federal de Investigaciones, Fiscalías Federales, en fin, era un pantano que imponía. Pero han pasado 100 días y hemos visto cosas verdaderamente casi que milagrosas en la CIA, en el FBI, en el Departamento de Seguridad Nacional, en el propio Departamento de Justicia. Usted, que ha estado a ambos lados de la cerca de la ley, primero como fiscal en la parte inicial de su carrera y luego en la parte de defensa, ¿cómo evalúa el proceso de limpieza? ¿Está complacido con lo que ha visto hasta ahora? Bueno, yo creo que él está poniendo personas a cargo de las diferentes entidades del gobierno, de las diferentes instituciones, que sean no necesariamente leales a él, sino leales a la plataforma que se le vendió a los votantes en el momento en que votaron por el presidente Donald Trump. Y yo creo que una de las cosas que ha sucedido es que el pueblo se ha dado cuenta
de la manera en la cual se había utilizado la justicia para propósitos políticos, con los encauzamientos no solamente del presidente Donald Trump, sino hablando de Michael Flynn y de otras personas que fueron encauzadas como parte de movimientos de los fiscales y del Departamento de Justicia para neutralizar a los oponentes y a las personas que le podían causar problemas a la administración de Joe Biden. Y eso es algo que la gente se acuerda, y eso es algo que ahora se convierte en un propósito muy factible, porque en la primera administración no se veía tanto como ahora se ve la manipulación del sistema para lograr propósitos en contra de tus oponentes políticos. Y yo creo que eso es algo que ahora se puede lograr porque se puede ver. Antes era más difícil de verlo, pero después de 2 encauzamientos contra el presidente y otras personas, después de ver lo que le hicieron en Nueva York y otros estados, las múltiples demandas que se presentaron contra él que tuvo que defenderlas, y que el pueblo haya elegido otra vez a Donald Trump para que limpie la casa y cumpla con las promesas que hizo de su campaña, yo creo que hace eso mucho más posible, y me parece que las acciones que se están tomando son acciones mucho más inteligentes de las que se tomó en el pasado, con ciertas excepciones que no vienen al caso necesariamente en esta situación porque no tienen algo que ver con la administración de justicia. Pero en lo que se refiere al FBI, a las agencias investigativas del gobierno federal y a las instituciones importantes a cargo de la inmigración y la administración de justicia, yo creo que ha tomado en gran parte muy buenas decisiones. Si alguna de estas personas se van a cambiar o la política puede cambiar de una forma o de otra en la medida que esto procede, eso puede ser también, porque realmente nada está escrito en piedra. Pero yo creo que el ímpetu que esto ha cogido en este momento le hace a uno pensar que potencialmente en este país puede regresar a un sistema de justicia que sea ecuánime para todo el mundo y que no refleje las tendencias de nuestros países donde se encausan personas como en Perú, como en Colombia, como en otros países, en Cuba y en otros lugares donde constantemente se están encauzando líderes políticos de oposición, donde se reprime el uso de la palabra con respecto al contenido político y etcétera. Me parece que se están tomando buenas decisiones en gran medida. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre es un gusto tenerlo con nosotros y estoy seguro que la audiencia, como siempre, aprovecha sus conceptos y su análisis. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Es un gusto. Buenas tardes. Nelson Rodríguez Varela, destacado abogado